O grabamos. Hola, Lau. Hola, Lau. ¿Por qué no vas a hablar? Porque me pidió que no hable. ¿Quién te pidió? Lam. Pero bueno, eso no puede dar notas. Bueno, de último que nos diga eso, hasta grabamos grabando. Pero, Permiso. ¿pudiste hablar de nuevo con la China? ¿Por qué no puedes hablar, Laura? ¿Qué pasa? Hola, hoy me van a escuchar en la... Pará, van a decir que te silenció la China un poco. ¿Cómo me va a silenciar la china? ¿Cómo te que- cayó que te responda así la China, Laura? Viste que hizo un posteo que te operan. Tanto año de periodismo y ella dice que te operan. Estoy toda operada. ¿Le das bola a lo que te... ¿Te molesta que te haya respondido así? Hasta luego. ¿Tinguando en China, Lau? Que dijo que tiene que hablar en la Sí, sí, está bien, se entiende. Claro, porque Se entiende, pasó es y- el programa Claro. donde trabaja y se entiende que, No, la que se va a Argentina, guardar Ah, un poco. no, la Argentina está perdóname. llena de estrellas. No, Llena chicos, de dale, algo. dale. Un panelista, una panelista como Laura Ufa. Aparte, No, colega, bueno, te Somos tiraron todos hinchada, te panelistas va- y tenemos acá en la puerta a todos. Está Y bien, le pero damos también- móvil a todos. No, dale, es verdad. che. Lo van a querer ¿Qué? potenciar al tema mañana, al descargo hoy a la noche. Pero, perdón, Laura se equivoca, porque ella con la experiencia que tiene. Sí, con obvio. los También años puede que darte tiene, algo, puede con- darte algo. Con lo que nos Puede darte critica algo, si no ¿verdad? llegamos a parar, o cualquiera no para, a dar una nota. Ella tranquilamente, sin decirte nada, puede decir un montón. Entonces, y esperar para ver el programa hoy. ¿Está, ¿Es Exacto. verdad? A ver, le voy a preguntar No, a me Juli. parece que Juli, está contame bueno. una cosa. ¿Cómo fue? yo te quiero, Lau, pero no. ¿Cómo fue la no nota? Hola, Flor, hola a todos. Sí, ¿Qué te dijeron a la vos? no Porque ahí había nota una con productora Laura, que pero igual decía... ella dice mucho... Sí. Perdón, Flor, ahí dice mucho cuando yo le digo, mirá que ahora van a decir que te va a operar la China, que esto, que el otro. Ella me mira, que eso no sé si se vio en la cámara, Sí. se ríe y me dice, sí, mira, estoy toda operada. Sí. Como diciéndome, che, ella dice mucho en esas cositas, pero yo creo que se está guardando para el programa de hoy de Envío de la Noche, que ella está. Pero bueno. Claro, pero vos mientras esperabas había otros colegas. ¿Qué te dijeron? ¿No va a hablar Laura? ¿Que no? Ella se bajó del taxi directamente. Diciendo, o sea, no bajó una pierna y ella dijo, chicos, no voy a hablar, hablo en LAM. Como que se ve que le bajaron esa línea. Los productores como que cuando ella entra me dijeron, ¿y te dijo algo? Como para ver. Se ve que la tienen bastante controlada con eso. Y bueno, nos pudo decir lo que vieron, ¿no? Sí. Nada. Nada, No, no, claramente no, nada nos no dijo. nos dijo nada. Claro. Nada lo que vamos a escuchar Sí. esta noche, pero yo la noto bastante. ¿Viste cuando una persona está enojada, como de que tiene mucho más para decir? No pero- tiene porque nada también para se decir. metió ¿Qué con va a la hija, la decir? China, Por no, favor. no, ¿Qué no. iba a decir más de lo que dijo? Si le tapó la boca con lo de la hija. Claro, va a decir, te metiste con mi hija, va a decir ahora. Claro. Bueno, pero claro, dice, ¿me se llamás metió para con eso la o no hija me y la llamaste China es una para persona eso? que... Pero pará, Igual- igual, pregunto. Pe- La hija de Laura, ¿qué tiene? ¿2 años? ¿5? Bueno, ¿7? bien. No, pero le dice, ay, ¿Para va a qué le estar. manda a la China? Yo le va a mandar un mensaje diciendo, ay, cuidá de mi nena. Es el error de los periodistas que a veces uno déjame puede No cometer. es cuidar de mi nena, es como tratarla bien, Claro. como va a ser una, qué sé Sí. yo, no sé. Es el riesgo que corren los Pero la China periodistas también, cuando chicos, piden... llama mucho. ¿Cómo? La China también, perdón, la China también llama mucho. Hoy hablamos con Miguel Granado, Miguel me dijo, che, la China me llamó. Diego me dijo, che, la China me llamó. Se ve que Está es aburrida. de atender cuando está quedando mal la imagen de ella. A ver, Laura está contando Yo creo información. que no quiere quedar tan expuesta. Laura está contando información y a veces sucede eso cuando uno pide, capaz, en este caso Laura es una periodista reconocida, tiene confianza quizá de notas, pide un favor, después cuenta una información o pide una mano y te terminan enrostrando eso. Eso Claro. puede pasar y está bien, es el riesgo que cada a ver uno qué toma. decía Miguel Granados. ¿Lo llamó también a Miguel Granados? Ay, se mató. Llamó a Sí, un todos, locutorio. ¿Cómo estás? ¿Volviste de vacaciones? Sí, no, fui 4 días igual. Tenían pasaje hace mucho, fuimos ahí de solteros. Familia. Vi ahí patinando un poco de todo. Estuvo lindo. Te vengo a preguntar, no sé si sabes qué pasó, un tuit que pusieron de Olga. ¿Estabas enterado? ¿Te sorprendiste también en el momento? Lo vi, me reí también, pero en realidad fue porque en el momento que empezó UFAL y todo, a decir, Olga es Wanda, el Como Usu- que no le iban a invitar. Claro, el Úrsula China, como iba a venir acá, al final no vino, pero en realidad fue por una cuestión de acá. Como que el chiste fue poner como cancelada, pero es porque es un código nuestro que siempre decimos cancelado, listo, cancelado, chau, cancelado, todo, totito cancelado. Cuando excedió, digamos, nuestra gente que nos sigue y ya la empezaron a bardear a ella, lo agarramos por ella, porque ya estaban, es más, hablé con ella, Ah, ok. la estaban rematando ahí y ya había excedido a la gente que nos seguía, se había viralizado, lo habían tomado como que Olga bardeó a la China y lo borramos por una cuestión, por respeto a ella nada más, porque ella de verdad que ha venido acá varias veces, yo tengo muy buena onda con la China. Bueno, eso sería como medio un código de stream, de risa, que capaz, como hoy es el foco la China y Por Wanda, eso, se por eso. pasó de otro lado. Por eso yo tengo realmente buena onda con ella,
Ha venido varias veces a mi programa, la conozco hace mucho, nada, tengo buena onda y cuando ya la empezaron a hacer mierda, boludo, es muy violento todo. Bueno, ella dijo, esto... Se pone como muy partidario violento cuando ya vos decís, para tanto, o sea, entonces como esto estaba tomado como que fomenta el odio hacia ella, le dijimos, no, agarrémoslo porque pobre piba, boludo. Bueno, ella dijo, es como fomentar un poco más el hate. Hablamos con Leuco antes y también dijo, no sabía que era tan potente. Sí, parece la grieta política, boludo. Tremendo, pero sí, lo vi lo de Diego en Twitter. Sí, verdad, me llamó la atención. Pero bueno, por eso a veces, nada. ¿Y qué pasa a ustedes como en Olga? ¿Se acercó gente de Disney para que ella venga? Bueno, Pablo dijo que en su programa no, porque no es el formato en realidad. Va a venir, no la descartan. No, en realidad la China ya ha venido incluso a mi programa, y actuamos escenas, todo, de verdad, buena onda. La realidad es que cuando, en primer lugar, donde quieren hacer la nota, no sé si, creo que comparten manager Paula y la China, entonces querían que la nota se la haga Paula. Y Paula... Esta es como que a la vez la rebanqué porque me dice, mira, yo no, si le hago una nota, yo laburé en tele 1000 años, si le hago una nota, yo tengo que hablar de este tema. Si no, soy una boluda y todos me van a pensar que soy una tonta. Y la realidad es que yo no quiero meterme ahí porque, como verás, todo fomenta más, ¿viste? Una pelea entre dos mujeres, ella siendo mina, diciéndome eso, y la verdad que tiene razón. Entonces dijo, mira, prefiero hacerla cuando este quilombo no esté más. Y listo. Y después vimos que iba a ir allá lo de Diego. Entonces ahí empezaron a decir, Olga Coso, y nosotros pusimos cancelada la China, pero cuando se expandió tanto, tanto bronca y tanto odio a la mina, ¿viste la flaca? Dijimos, boludo, un montón de data, que nosotros estamos medio afuera de ese universo, pero cuando lo rozamos dijimos, pará, ¿no? Pero hicieron... las esquirlas acá. Hoy hicieron una parodia también, ¿no? Con una tal China. ¿Le comentaste a la China con todo lo que iban a hacer esto? ¿Salió en el momento hoy de reírse? No, era el chiste de la China estaba servidísimo. De hecho, lo iba a hacer Nati, el chiste, y después, como se les tiró una nota y presentamos una obra de Betu, bla, 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 me quedó y lo hice yo, pero era el chiste. Pero con la mejor siempre. Chiste sin codificar de hace 15 años. Te tengo que preguntar porque también dicen que se puede enojar Wanda. ¿Viste que salió eso? Que ustedes son muy fieles a Wanda para que ella no se enoje. Eso no sé de dónde salió. Nosotros por fieles a Wanda porque le tenemos buena onda con las dos. Por eso te digo, con Wanda ha venido acá, viene... y con la China también, pero no, eso. Y si del lado de la China tienen ganas de venir para Soñé con Lava, otro programa que no sea obviamente el de Tapados del Laburo de Paula, ¿está invitado? Ya no. Ahora con todo este quilombo van a venir todos a ver qué pasa y qué dice por el quilombo. Y yo Lo mismo que dijo Diego, nos dijo, prefiero por bajar. eso, pero ustedes eso lo manejan, lo saben manejar y lo saben cosechar, porque son un programa de periodismo de espectáculo, entonces el quilombo lo dominan, lo doman. Y yo quedo ahí medio, no sé cómo preguntar, ¿viste? Che, ¿qué dijo de Bossy Card? No sé si me animo a meterme ahí. La otra vez que vino en otro plan. Pero ahora con la papa caliente no sé quién la agarra. Ustedes la tienen que agarrar, que son los que saben No quiere venir. roer estos casos. Gracias, Miguel, por la buena onda siempre. Muchas gracias. Sí, pero dice que somos nosotros los expertos. Bien. No saben manejarlo, la verdad A que mí me para gusta. no saber manejar los temas Lo manejan hicieron bastante contigo, bien. hicieron a la China. Claro, No, pero claro. me Esa gusta, China que falsa. me gusta que nos reconozcan la capacidad de poder indagar más fuertemente en estos temas, ¿no? Es Y que que yo no no digan, creo que lo dice desde ese lugar. Yo creo Yo que lo lo dijo dice desde desde ahí, otro lugar. No, como diciendo, Claro. a ustedes les gusta la mugre. nosotros somos cool. Bueno, como ellos son- diciendo, nosotros somos les cool. gusta el Claro. la vida. Por Lo que sí me eso, parece hay prefiero estar en algo- el barro. Lo que quiero decir es que cancelable es algo que se utiliza mucho los Sí. jóvenes. Lo están usando. ¿Viste Y es cuando horrible. está por decir algo polémico y dice cancelada? ¿Viste que eso es algo que de verdad se usa? Sí. Quizás el chiste así en un tuit no se entendió, pero lo que no me quiero ir del odio. Porque me parece que dice algo bastante interesante que tiene que ver con esto que se generó la o que polarización. Claro, que crearon, la verdad que esta grieta entre, por un lado, Wanda Nara, por el otro, Eugenia Suárez, y la gente con tanto fervor, pero con tanto odio también. Sí. Porque lo que está diciendo es verdad. Hay algo, porque, qué sé yo, te puede gustar más una, te puede gustar más otra. Es su vida, no deja de ser la vida de ellas, entonces que uno se meta a exponer, viste, tanta violencia como la que estamos viendo, porque de verdad que eso que es lo que espanta. Nos Pero pasa, eso nos lo pasa exponen cada vez que también, Flor. hablamos, cada vez que alguno de nosotros o cualquiera que esté trabajando en los medios de comunicación hace una opinión, da una opinión sobre algo que hace Wanda o sobre lo que hace la China, aparece un hateo en redes. O sea, yo no tengo hateo generalmente, pero cuando digo, o sea, el otro día dije lo que no me gusta, que me parece pésima actriz, la China. Ah, pero de las barbaridades que me dijeron, me importa nada, yo bloqueo gente, y más estúpidos, pero digo, hay es una demasiado. cosa de odio que
Paren, ¿qué Pero les es otra pasa? harina. ¿Por qué Eso Una me grieta parece enorme. preocupante, pero vamos a